Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan hoy en esta bellísima mañana de sábado 13 de julio del 2024, en esta centésima décima conversación a los hombres de la nueva tierra. Hoy tenemos una charla muy interesante, una plática, una conversación muy interesante de un tema que es pues fundamental para todo esto que hoy se vive y tema fundamental también en el mensaje a los hombres de la nueva tierra, el enfoque que lógicamente se le va a dar el día de hoy es relación a, pues a documentos y a vivencias de su mensajera Josefina Chatzindo Cham en relación a este tema tan específico y tan importante para cada uno de nosotros y para que quienes, quienes ya conocen el mensaje, pues es evidente que conocen el tema en su gran mayoría a profundidad, pero quienes no lo conocen, lo importante es conocerlo desde otra perspectiva, porque hay varias perspectivas desde diferentes análisis, desde diferentes ideologías o filosofías, y aquí la que se va a tratar de enfocar, o la que se va a enfocar es la del mensaje a los hombres de la nueva tierra. Y en este caso, Guillermo Arciniegas tiene pues un conocimiento muy amplio porque lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años. Es más, desde tantos años como que en vida lo llevó a cabo y tuvo discusiones muy profundas con la mensajera, con Josefina Chastín Ducharme. Entonces, pues hoy este tema lo vamos a traer a este momento para la reflexión y para quienes no lo conocen, pues puedan tener una idea más clara de cuál es la referencia de todo esto. Pues una vez más, mi querido Guillermo, te doy la bienvenida desde Ciudad de México, México, hasta la ciudad de Bolívar, en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues te saludo y te escuchamos. Hola Juan Pablo, ¿Cómo estás? todo bien, sobreviviendo. Saludo a todos por allá, sea de noche, sea de día, sea de madrugada. Si son madrugadores, eh, serán como yo, me acuesto tarde. Sí, Bueno, el tema propuesto es un tema difícil, em, y a medida que iba revisando y haciendo algunas notas, dije, esto es imposible expresar todo este contenido eh, que en algún momento de mi vida pude compartir, claro, pude recibir de Josefina, ¿no? así es. Pero ahora que lo dices tú en la introducción, no es un conocimiento. Es decir, cuando dice Guillermo tiene conocimiento, no, esto no es conocimiento. Esto, lo que vamos a tratar hoy está más allá. Son intuiciones que ella recibe. Este, Cuando dije, vamos a hablar del yo, pero ¿quién soy yo para hablar del yo? Yo no sé nada del yo. Yo estoy Claro, en el proceso de la investigación, de la experiencia, de la vivencia, de lo que trae ese tópico. Y claro, claro. cada ser humano, me imagino que cuando se analiza a sí mismo y va adentro, lo que encuentra es un misterio. Sí, Y así totalmente. a mí me sucede así. Bueno, entonces, Sí, bueno, pero realmente de lo que hablo perdón que te interrumpa, es exactamente de la intuición que ella tiene en relación a ese yo y a esa explicación de la que ustedes sí, se nutrieron por tantos años sí. y de la que tú has hecho, pues, no sé, una Eh, conciencia, una le, investigación, conocer le, cierto todo esto, ¿no? Sí, le he hecho un seguimiento, digamos, porque Sí, era un tema un tema interesante para mí que me atraía. Y así como en mi caso fue ese, otras personas habrán escogido la naturaleza humana, por ejemplo, el tema de la naturaleza humana, o hay muchas cosas novedosas en el mensaje. El que estaba orientado a la religión, entonces escoge eh, a Cristo y la diferencia entre Cristo y los otros iluminados, digamos, etcétera. Entonces, lo mío era como más filosófico, ¿verdad? Entonces, claro, em,
Bueno, ¿cómo es esto del yo? Vamos a empezar. Es algo a la mano, ¿verdad? No tenemos que leer, inventar. Quien diga yo soy yo, ya sabe de lo que estamos hablando. Quien diga yo soy, yo vivo, yo existo. Bueno, ¿qué es ese yo? ¿Ah? Mm, Así es, Cuando era joven, una de mis primeras inquietudes, la primera, yo creo que fue esa, un día me encontré con el hecho de que yo era yo. Y ahí comenzó mi búsqueda, ¿no? Y así es. empecé a leer escritos allí, recuerdo. Muy pocos mencionaban el tema. Mm, Y recuerdo uno muy interesante que era Kierkegaard, fue el primero que encontré así en los índices, mencionaba el yo, ¿no? Y después tratando de entender. Pero no fue sino hasta que conocí el mensaje cuando algo encajó, algo se hizo un poco más claro, ¿no? Este, O sea que tú, lo que te pregunto, en la filosofía, tú como estudiante de filosofía, ya había un acercamiento tuyo hacia el yo de diferentes filosofías, de diferentes caminos o en- experiencias. sí, ¿Qué nos por cuentas ejemplo, de eso? un poquito nada más, ¿no? Porque lo Sí, que me interesa es sí, más no, el no, no. mensaje. Sí, claro. En la filosofía hay dos corrientes, ¿ok? Eh, digamos, no en relación al yo, sino en general, la percepción del filósofo en relación a la vida, yo la resumiría en dos, ¿sí? Claro, tenemos todas las mixturas, las complejidades, las derivaciones, pero esencialmente está el filósofo que cree en la idea, ¿ves? O en un reino supranatural de donde todo deviene y desciende, ¿no? Ese es el tipo de idealista como Platón, por ejemplo, ¿no? Sí, Que fue uno de los pioneros de esa. Y, y sus seguidores, ¿no? De hecho, uno de los filósofos decía que, creo que era Whitehead, decía que toda la filosofía nuestra no eran sino pequeñas notas añadidas a los escritos de Platón, toda la filosofía de Occidente. Bueno, está esa corriente, ¿no? Y que claro. bueno, después la analizan Kant y Schopenhauer, etcétera, etcétera. Y está la otra que no cree en eso, que cree que todo se origina desde este plano material. Y entonces eh, la vida va en ascenso y se encuentra en un punto con la conciencia, ¿no? Entonces toda esta mezcla de químicos y de átomos y de moléculas, en alguna forma llegaron al tope encontrando en su expresión en una conciencia. Fíjate tú, ¿no? Interesante, porque en el mensaje, cuando tú lees el mensaje, tú comienzas a comprender por qué ambos tienen razón y por qué en ambos hay un sentido. El que ve lo primero entiende esa parte como metafísica que desciende, entonces esa conciencia va a aparecer desde un orden sobrenatural, pero el otro ve el asunto desde el ascenso, de la evolución de la conciencia hacia arriba, ¿no? Entonces, el mensaje une esas dos visiones. Claro. Interesantísimo. Este, bueno, mm, ¿qué se puede? Yo hice una cantidad de anotaciones, pero al final todo esto se va al aire. Empiezo a hablar y termino diciendo otra cosa. Lo importante es que me di cuenta, ahora que estoy leyendo los escritos y reviviendo, primero darte las gracias, porque gracias a que me estás invitando, he ido al rescate de mí mismo. He podido valorar los textos de Josefina, disfrutarlos, reflexionar, y me he dado cuenta que eso me hacía mucha falta. Este, No, qué belleza. O sea, digo, yo creo que la invitación es mutua porque fíjate que también para mí, no en estas conversaciones que hemos tenido tú y yo, donde estos temas son trascendentales para cada uno de nosotros y volverlos a refrescar y a detallar y a que tú
hagas, ¿no? Evidencia de a veces de pasajes, de documentos tan importantes que ella Sí, dio a conocer y que hoy sí, los tengamos en las manos y los volvamos, para mí, para todos es impactante. Y también para las personas que no tienen idea, porque aquí es cuando te empiezas a entrar en esa conciencia y a conectar con eso que está siendo parte de lo que se está abriendo hoy. sí. Y lo segundo es que todo lo que yo pueda decir aquí no es sino un chispazo, un abrebocas, un entremés de todo aquello que se puede encontrar en el mensaje. Es decir, ahora que lo he visto, por ejemplo, hoy voy a leer algunos textos de unos escritos interesantes de ella. Ella lo tituló El ser humano y su formación para la vida. Y allí habla de la energía de la vida. Y todos, cuando estuve leyendo esos textos, cada uno de esos textos lleva sus preguntas y hay que reflexionarlo. Entonces, Juan Pablo, estamos hablando de meses que estuvimos allí. Yo hice las reflexiones con ella. Por cierto, tengo una de las respuestas que ella da, que es la que me gustaba, ¿no? Leer. Y, y no es con una mirada así rápida de curiosidad, Claro, como empiezas a captar. Son bastantes días de interés y de sí, totalmente. lectura y de apertura sobre todo. Porque mira, no se trata de razonar, se, Exacto. se trata de ir a reflexionar, que era lo que quería ella. Y más que reflexionar, se trata de despertar en ti la intuición que te conecta con esta revelación. Esa es la parte más importante, ¿ves? Entonces, de antemano digo que esto es solo una llamarada de petate, como dicen los mexicanos, un fuego artificial que se da por un momento Es y una pincelada de todo esto. exacto, y es una señal para aquellos que sí quieren profundizar. ¿Ok? Sensacional, pero Bueno, bien lo acabas de decir, esto abre la puerta y cada quien lo entiende de manera diferente, exacto. pero quien se conecte es porque ahí está en ese momento que empieza a abrir todo esto. A ver quién se queda hoy. Como te avisé yo la próxima vez, quizá abren 100 y 50 se retiran. Pero bueno, tú dijiste que para ellos, ¿no? Y Exactamente, para uno. me viene a la memoria el verso de T.S. Eliot, un poeta que nació aquí en Missouri, pero lo toman como inglés. Decía, el ser humano no soporta tanta realidad. Es decir, nosotros escapamos de la realidad. Y esto que vamos a conversar es parte de la realidad viva. Sí. Ok, eso sería como... Entonces, una pregunta que te tengo. ¿Tú eres tú? ¿Sí? Tú eres tú. ¿Desde qué punto? ¿Desde cuál? No, desde el simple hecho de ser tú. Sí, claro. Eres. ¿Y Sí. quién te dijo que tú eras tú? ¿Cómo supiste eso? ¿De Lo dónde viene intuye eso? de la intuición. Ok. Entonces, como tú, todo ser humano tiene esa realidad en sí. El yo es casi nuestro Dios, digamos. Así es. Es el centro donde confluye todo nuestras emociones, nuestros sueños, nuestra proyección hacia el pasado, las memorias que guardamos, las expectativas hacia el futuro. Es un algo, no es palpable, pero tú lo puedes palpar, tú internamente, ¿sí? Que cohesiona ese globo, esa serie de eventos, todas tus transformaciones, ahí siempre estás tú, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces, pero ¿de dónde surge eso? ¿Por qué el ser humano tiene esa capacidad, esa conciencia de sí? Ahora, tú me preguntabas sobre la filosofía, vamos a ir más allá. La ciencia, la filosofía, la psicología, digamos, que es una ciencia más nueva del siglo XX, ¿verdad? Ninguno ha sabido dar una respuesta. Cuando le preguntas qué es la conciencia, vamos a llamarlo autoconciencia, ¿no? Para no mezclar esto con que existe la conciencia, el ser consciente, pero vamos a especificarlo, ¿no? Con la palabra autoconciencia o como lo llaman los letrados, principio de individuación, el ser individual, ¿no?
Cuando le preguntas a ellos, dicen, no sabemos. Lo máximo que han llegado es decir, no sabemos. Es un campo que todavía la filosofía está explorando Sí, y no ha dado la última palabra. Y la ciencia todavía está en pañales. La ciencia todavía no ha totalmente. descubierto ni siquiera cómo se da esa conexión entre mente y cerebro, por ejemplo, ¿sí? Sí, Que sería lo que llamaban antes lo ideal con lo material, o la idea y el... ¿Cómo eso es, cómo se da esa magia, esa conexión? No lo da. Unos, ¿cómo lo llaman ellos? La neuro, la nueva neurociencia, la digamos, neurociencia, sí, 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 sí. está investigando que si es posible porque hay algunos químicos que afectan en cierta zona del cerebro, algunas, y es todo especulación simple. No hay una respuesta todavía. Am, claro, como el científico honesto dice, bueno, no la tenemos, algún día la razón dará cuenta de esto, pero la razón no te puede dar cuenta de esto porque la conciencia misma es pura intuición. Entonces, llegarle a ese campo es la manera como tú te percibes a ti mismo. No llega porque estuviste razonando, como decía uno de estos filósofos, pienso, entonces me doy cuenta de que existo. Sí, tiene que Ah, ver con el pensamiento, pero es más profundo que eso. Es claro, más profundo, ¿no? Entonces, en el mensaje te dice claramente que ese yo es producto de lo divino en ti, nada menos. Es decir, que la conciencia de tu yo ente individual es una imagen, o existe, o se da, porque lo divino está en el ser humano. Increíble, ¿no? así es. Eso no es No, una bueno, y respuesta, esa es la gran diferencia en eso que acabas de decir de las filosofías, de las ciencias, y que ves cómo se pierden bueno, en todo, porque la esencia es eso que acabas de decir. sí. Los que más se han acercado a esto que dice el mensaje son los místicos. En los místicos hay Sí, una profundidad, pero es porque ellos no están razonando, ellos no están, hay una cierta reflexión, pero hay un golpe de intuición. Como decía hay una frase de Dionisio que decía el rayo de tiniebla. Por un momento viene la oscuridad del conocimiento y entonces aparece la luz de la intuición, ¿ves? Entonces en el místico sí hay una aproximación a esto. Y, son los grados, como dijimos al comienzo, ¿no? Hay el hombre que razona, después reflexiona y luego llega la intuición. Y entonces tú al mensaje, tú no te puedes acercar con estos razonamientos porque te bloquea. Tienes que claro. abordarlo reflexivamente, como siempre abriendo esa razón a algo más, ¿no? Como a la expectativa, como buscando, como explorando la verdad, ¿ves? Y lo que te llega muchas veces no queda en el conocimiento. Josefina decía conocimiento y jugaba con la palabra conocer. Significa lo contrario de ser, lo contrario del ser. Solo que Conoce. está conocer. Ella usaba mucho ese término. Y, por ejemplo, los filósofos quedan ante los místicos. Por ejemplo, yo recuerdo lo que decía Ortega, tiene un escrito en relación al místico. Me acuerdo que Guillén lo citaba en clase, ¿no? Decía, el hombre está a la expectativa, ¿no? De qué es lo que encuentra ese místico, porque él está curioso, él es filósofo. Y dice, bueno, pero el místico de pronto se sumerge en un pozo profundo, navega, llega al fondo y de pronto emerge y asoma su cabeza y dice, he visto, entonces desenfoca, no sé por qué, he visto, he encontrado, lo hallé. Y entonces el filósofo ahí le pregunta, bueno, pero dime, dice, no puedo traducirlo, no puedo expresarlo, lo vi, lo viví. Y Sí, entonces el racionalista, el que razona, el que piensa, se desencanta. Dice, bueno, pero ¿qué verdad es esta? claro, Esta no es, esta verdad, yo no puedo especular. Especular viene de espejo, que significa los reflejos. Eso es lo que hace uno especular, ¿ves?
En la intuición es una verdad palpable y solo tienen experiencia de ella, experiencia concreta, aquellos que tienen la vivencia. Y eso fue lo que nos quiso transmitir Josefina, ¿sí? Esa experiencia, es la experiencia que solamente individualmente ella puede percibir y que trató de transmitir, pero que, como siempre lo dijo, mira, esto en palabras no cuaja. Si el Señor no me da la palabra, decía ella. Y de todas maneras venían las palabras y estábamos allí oyéndola. ¿Y quién puede decir que entendía? Mira, recuerdo una vez que tuvimos unas reflexiones, ves, ya empecé a hablar y dejé las notas aparte. No pasa nada. Como dicen, es el Este, intuición, ¿no? La una que vez habla. que estábamos en unas reflexiones con ella, yo tuve la suerte, ¿no? De participar tanto en esta, del Sí, curso, El ser humano y su formación para la vida, la hice con mi esposa, con ella. sí. Estaba ahí, le recuerdo, en esa época. Y también unas reflexiones de la nueva tierra, ¿no? Que no duraron mucho, no pasamos el grabado uno, pero bueno, tuvimos algunas semanas con ella. Y Sí. estábamos leyendo el texto, leyendo, y entonces ella leyó una parte y se nos quedó mirando, ¿no? ¿Entendieron? Y nos quedamos así, bueno, nos mirábamos como uno se sonreía, el otro. Sí, sí, sí. Pero entendieron, decía ella. Y si uno de ustedes, dijo, hubiese entendido una línea de lo que está escrito aquí, aquí se hubiese manifestado un terremoto, en la creación se hubiese dado algo, dijo. Porque así de tan ligada está la conciencia Claro, al, al mundo material, al mundo psíquico, que hay una conmoción. Fíjate que en el libro de la Biblia, el mensaje, cuando dice que Adán alcanza la conciencia de lo divino, está ajá, representado en el grabado 25, en la tierra de los hominoides estalla un volcán. exacto. Y allí descubren el fuego ellos, imagínate tú. Qué cosa. Entonces después nos dijo, bueno, yo veo que ustedes son como unos, claro, estaba en confianza con nosotros, yo no creo que esto Claro, se lo claro. dijera, pero a nosotros, que dice, ustedes son como unos cochinitos, así que yo veo así como unos cochinitos que están haciéndole así al libro, y claro, nosotros nos reíamos. Yo sí reconocía eh, ¿cómo te digo? Una cosa es el vuelo de la persona que alcanza esa realidad, alcanza por lo menos a percibirla, y otra cosa es la persona que viene, tú sabes, transitando con su cabeza, con su razón, con su reflexión, tratando de adquirir esa intuición, que eso no llega sino por una gracia, Juan Pablo, ¿ok? Claro, totalmente. Ok. Entonces, ¿dónde íbamos? Y que iba a seguir esta secuencia. Entonces, el origen del yo, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, así es. Em, Dijimos que era lo divino. Entonces, yo lo que voy a hacer es, más que hablar yo, porque ya yo veo que me meto en el medio y no fluyo con lo que quisiera, debería ser escuchar en algunos textos dónde está expresado eso en sí. Por ejemplo, esta vez he tomado un texto un poco más sencillo Ujú. que el de la Nueva Tierra, pero vamos a cotejarlo, vamos a comparar poquito a poco esos textos con los grabados de la Nueva Tierra, ¿ves? Mm, a mí siempre me gusta comenzar con el grabado 6, que es donde se da, yo diría que toda nuestra historia, ¿no? Ok. Mm, entonces, ya, sí puedo compartir, ¿no? Entonces, fíjate, en un primer momento, este grabado, vamos a comenzar con este grabado. Fíjate, ves el grabado, Juan Pablo. Así es, perfecto. Grabado 6, bueno. Ya las manifestaciones, por cierto, mucha gente que ha visto la nueva tierra, ya para ello es familiar, pero yo no puedo ponerme a explicar cada cosa. El que, el que pueda engancharse así, que está llegando como tarde se enganchará, ¿verdad? Cada Sí, uno, sí, 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 ah, o sea, enfócate en el grabado para que se, cada quien vaya mira, captando lo que... esto ya sería el ser con sus manifestaciones, ¿verdad? Cada una fue un ciclo de libertad que consumó su elección
y ahora es una con el ser. Todo esto es pensamiento ser, palabra ser, acción ser. Pero de pronto surgió la obra, y a la obra tuvo como un pequeño desliz. De pronto, en vez de orientarse al ser, se encuentra consigo y se detiene en sí misma. ¿Ves? Y este es el comienzo de un yo distinto del único yo, el que es, el ser. El ser es el único yo. El único que puede decir yo soy es el ser. Pero en ella se da este viraje y se encuentra consigo. ¿Ves? Y en un momento determinado toma conciencia de su nada. ¿Ves cómo las ondas se desparraman? Esto es como una imagen del ser que lleva en sí misma. Y entonces el ser va a su encuentro y le da ser, le da vida, le da existencia. Entonces lo que era nada, de pronto deviene a ser todo. Entonces este sería el comienzo de la multiplicidad y el comienzo del yo como persona, como individuo, que está separado del ser. Hay ahora una separación. Para el ser no hay separación, porque fíjate, él está allí, pero ella ahora cree que es por sí misma, en sí misma es ella misma. Claro, al tomar conciencia de su nada, se da esta imagen en ella, se da, perdón, este ser se incorpora, la toma, y ella toma parcialmente conciencia de sí, ¿no? Sí, Así es. entonces el asunto es que este es el origen, aquí está el origen de la multiplicidad y el origen de nuestro yo ente individual también, porque esto se da de imagen en imagen, se va a dar hasta llegar a nosotros, hasta nuestros días. Aquí está la secuencia, todo este ciclo que no vamos a explicar obviamente, Claro, pero que después confluye en la aparición del yo ente individual, ¿ves? así es. Ok. Entonces, vamos a ver en esta secuencia, fíjate, a medida que bueno, suceden muchas cosas aquí, pero lo más interesante de todo esto es que después que la obra que toma conciencia se inmerge, va tras sus partículas. De esto ha hablado ya Eileen, ¿no? Entonces espero que Sí, la gente recuerde un poco. Se da la creación, se dan los mundos y mundos de la permisión de Dios. Y en la naturaleza humana, que sería como esa obra de ángeles que tomando conciencia de un principio de unidad, se da esto, ¿ves? Es el alma psíquica de la naturaleza humana. Y lentamente van emergiendo primero las vidas de los reinos. Esto es lo que, la esencia de los reinos, por lo que le da vida. así es. Y aquí empieza a reunificarse nuevamente el pensamiento del unigénito. Y va ascendiendo. Esto es como un ascenso de la vida, ¿ves? Así es. Estos pequeños círculos blancos que ves aquí son manifestaciones como anticipadas de lo que se va a dar, porque esto es la vida encontrándose consigo misma en diferentes etapas. Lo podríamos llamar, am, ¿cómo lo llamaríamos? Tengo el esquema, te lo voy a enseñar, porque esto no es, fíjate, ves el esquema, este esquema está escrito en la Nueva Tierra. ¿Ves el documento? Sí, perfecto. Ok. No sé si necesitas que lo amplíe, porque los que están Sí, viendo en amplíalo un tablet poquito lo pueden ver. porque no tiene Ok. mucha. Fíjate, e- este es el hombre y la evolución de la conciencia se da en fases, ¿ves? Primero se da en el preominoide, que es lo que estábamos viendo, vida mineral, y aparece la facultad sentido.
después vida vegetal, aparece la facultad de instinto. Esto es lo que yo estoy tratando de expresar cuando mostraba los grabados, ¿ves? Claro. Que todo esto, esos vacíos que tú ves allí, son importantes. Mira, cuando se habla de conciencia, hay un filósofo que a mí me gustaba mucho porque es el punto de vista Mm. fenomenológico que, que no tiene nada que ver con religión, pero es un simple razonamiento tratando de superarse, ¿no? Y él dice que déjame mostrarte otra vez el grabado, porque nosotros vamos de atrás para adelante, porque sé que tú no estás programado, ¿no? Yo me Ya lancé sabes. así pero quería mostrarlo. Esta evolución que se da, ahora sí ves los grabados, ¿no? Sí, sí, sí. De ese esquema que te estoy mostrando, cada uno de estos círculos blancos, que sería como la nada, una Sí, nada donde el ser se asoma y se encuentra consigo. Sartre decía que lo máximo, digamos, que se pudo haber dicho de conciencia, yo creo, en ese siglo, que la conciencia es vacío. Y ahora yo entiendo por qué, porque el vacío es donde el ser se puede encontrar consigo. Y eso es lo que va a ocurrir a medida que va evolucionando. Fíjate que te estaba hablando del sentido, de la interiorización en el instinto, de la interiorización en la razón. Este, ¿Qué es el sentido? Cuando ves los sentidos, es es la primera zona, digamos, de tu ser donde hay la posibilidad de una representación, de un concientizar algo. Aparece algo que se observa, como el ojo, por ejemplo, y un observador. Se da esa posibilidad, ¿ves? Como el sí, instinto. Entonces, esto es como ir recogiendo, esa conciencia va evolucionando hasta que se da esta maravilla, ¿ves? Que es el yo ente. Este es el yo soy. Y este yo soy viene a ser una imagen del grabado que te mostré antes, claro. del yo que se forma frente al ser. Esto es una réplica en diminuto, ¿no? Cada uno de nosotros somos este yo ente individual, ¿sí? Sí, Que, que de pronto se encuentra consigo, pero que en realidad no es. Fíjate que cuando hablamos de persona viene del latín máscara. Es decir, tú eres como una especie de máscara. así es, Es decir, tu realidad es el ser mismo, ¿no? así Interesante, es. ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a volver al esquema para que veas. Con este esquema, claro, como dije, esto es solo una chispa, Un bosquejo. un entremés para aquel que quiera entrar en este libro Sí, y profundizar. Vamos a compartir. Entonces, fíjate tú vamos a llamar esto evolución de la conciencia. Fíjate tú cómo primero se da la facultad del sentido, después la facultad del instinto, luego la facultad razón, que después está mezclada con sexo, energía, porque está entrelazado todo esto, ¿no? Y, y luego pasamos a los hominoides, ¿no? Que es lo más parecido, digamos, a la creación del ser humano. claro. Entonces, va en etapas también, ya el hominoide que está en estado mineral, entonces más en su relación con sus tendencias sensitivas, o pasa a interiorizar el instinto. Ahora mira qué interesante. En esta primera etapa, fuera de sí mismo, conoce. Fíjate que ahí no hay un yo. Fuera de sí mismo, conoce. Cuando interioriza el instinto, hay fuera de sí mismo, conoce que conoce. Ya esa es una representación Claro. de la representación. Ah, no, no estás viendo el grabado. No, no lo pusiste. Ah, me hubieras dicho. Y yo le pregunto a los alumnos, mira, pero, ok, vamos a regresar. Decía Sí, sí, yo sí, que, sí. sí, porque esto si no lo sigues así, Sí, no, 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 yo no entendía yo por qué no me ponías sí, el grabado, pero sí, bueno, no, solamente dime. Mira, entonces ok, regresamos. Hay una primera, lo que llaman ellos la gestación del preminoide, ¿ves? Es como aparece la vida en la Tierra. así es, Y luego está la evolución en el sentido, en el instinto. Van apareciendo las facultades. Todas estas claro, facultades son sencillamente imágenes
de lo que se da en el ser o lo que se da en el unigénito. Y hay el prehominoide que llama ella, ¿ves? Sensitivo, instintivo, racional. Pero después viene cuando ya interioriza. Entonces, esta es la parte que quiero hacer énfasis. Cuando interiorizan los sentidos, ¿ves? Fuera de sí mismo, conoce, ¿ves? Se va dando un paso, cada vez se da un paso hacia la conciencia. Por ejemplo, fuera de sí mismo, en el que interioriza en el instinto, que sería el instintivo, fuera de sí mismo conoce que conoce. Entonces decía yo que esta es una representación un poquito más allá. No es lo mismo conocer fuera de ti que tú saber que tú sabes o conocer que tú conoces. Ya ahí hay otra representación más alta. Y luego viene el que está en estado hominoide animal, que sería el racional, que fuera de sí mismo se conoce. Todavía no está el yo, pero ya hay un algo que fuera de sí mismo, esa representación suya está, como que él se ve, aunque no se ve en sí mismo. Pasas ahora llegas al estado de Homo sapiens y es cuando se da la toma de conciencia, aparece la reflexión y allí se da, en sí mismo se conoce, ¿ves? Se conoce. Mira que el conocer está con mayúsculas porque ya tiene que ver con el ser, ¿sí? Y entonces, en un mismo momento, cuando aparece ese yo soy, surge la conciencia de la totalidad, la intuición, es el hombre. Y entonces aparece un grado superior de conciencia. Hay una interiorización allí donde se da la explosión de lo divino. Eso es lo que se da en Adán. Entonces Claro. hubo que darse, volvemos a los grabados. Ah, yo los tengo por aquí. Volvemos a los grabados después de este conocimiento. No conocimiento, porque esto es una intuición, esto es más conciencia. Entonces mira lo que emerge. Es decir, la explosión, ¿no? Se da la explosión de lo divino. Y solo en esa individualidad, digamos, era que podía manifestarse. Y entonces, voy a comenzar leyendo. Hice este recuento porque, mira, los escritos de Mimí son interesantísimos. Cada vez que tú abres, por ejemplo, Peregrinación del Pueblo de Dios, o abres Viviendo el Evangelio, o Un Mundo Seguro, cualquier libro que abra, ella tiene un alfa y un omega, la nueva tierra. Es como que te narra un principio estás avisorando el fin y como todo es un círculo perfecto. Y es cada uno un vuelo distinto y un lenguaje Claro. distinto, pero en el fondo transmite la misma coherencia y la misma unidad, digamos, del mensaje que subyace después en cada uno de sus escritos. Entonces, traje hoy la nueva tierra es densa y necesitas estudiarla y reflexionarla. Y este escrito me parece que es como más accesible. Ok, Y, te voy a interrumpir, se va el tiempo volando, quedan 10, ajá, 15 minutos para que te concentres en este escrito, ajá, cerremos el programa y nos vayamos ya para la próxima vez, para la próxima semana, a la segunda parte. ok, bueno, entonces aquí caben como 3, 4 programas, no siento Sí, ni pesado. seguramente no pasa No, nada, vamos a hacerlo, vamos vamos a hacerlo, avanzando y vamos viendo cómo, cómo sí, pasó en este momento, en este primer término vamos, del sí, programa, hombre, que pero, se va pero ¿cómo se va el volando tiempo? y lo que es importante, yo lo que sí es muy importante es que aquí con ese detalle, tanto de los grabados como de la explicación, es esencial para que cada uno vaya captando cómo se va haciendo este movimiento de la esencia del yo y por qué se está dando. Sí, tienes razón, esto es mejor hacerlo en 2 programas. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer yo tengo un escrito que se llama La energía de la vida, ¿no? Es una de las secciones de los tantos escritos que tiene ella en este curso, pero vamos directo al tema, ¿verdad? Que es el tema que nos interesa, la conciencia de sí o
conciencia individual o autoconciencia o principio de individuación, como quieras llamarte, ¿no? Claro. Voy a leer la introducción nada más y después salto al pedacito que me interesa, ¿no? Ok, súper. Dice, la energía de la vida. Vamos a hablar primero que nada de la fuerza activa del ser que es, el ser único de todo y de todos, presente como ser y existir. Yo creo que lo voy a pasar para acá porque así no se me tuerce el cuello. Ok. ¿Y va por dónde? Presente como ser y existir en todas las criaturas. Es decir, ya de plano te dice, mira, el ser se manifiesta en ti como ser, como existir, ¿ves? A la Así es. manifestación de esa fuerza activa del ser que es anonadado, ojo, porque ya es un anonadamiento, en lo que vimos en el grabado del grabado 6, ¿no? Es Anonadado en su importante, manifestación. es importante que para quienes nos escuchen, hagas énfasis en el anonadamiento, porque mucha gente ha oído esa palabra y no sabe específicamente a qué se refiere, y la Oh, importancia del anonadamiento del ser que es en todo esto que está sucediendo. ok, entonces lo que voy a hacer es leer las dos partes que se refieren a la conciencia en sí y luego hablo del anonadamiento. Y dice, ah, ok, anonadado en su manifestación libertad, presente en la creación. Bueno, yo interrumpí, pero dice, a la manifestación de esa fuerza activa del ser anonadado en su manifestación libertad, presente en la creación, le daremos el nombre de la vida con mayúscula, porque sin la vida nada existe. La vida es la presencia del ser que es anonadado en su manifestación libertad. Es su fuerza activa revelándose como principio creativo, ser y existir de la creación. Ella está presente en toda la creación y revelada de manera diferente en las criaturas, ¿no? Y luego desglosa y el parte del curso es, bueno, cómo se manifiesta en el reino animal, en el reino, perdón, mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, hasta que llega a la que yo sintetiza como el reino nominal, que es la síntesis de todos esos reinos, ¿no? Sí, Y acuérdate que estamos hablando aquí de lo psicofísico, no solamente de lo físico, ¿no? así Y es. parte de lo espiritual. Entonces dice, en el reino mineral, bueno, esto es una parte, la voy a leer porque le da introducción. En el reino mineral, la manifestación de la energía de la vida, además de ser inconsciente, está en estado latente. En el reino vegetal sigue siendo también inconsciente, lo que hablábamos de esa escala de la conciencia, ¿no? Claro. Pero comienza a activarse manifestándose en una dualidad que podemos apreciar en la capacidad de reproducirse, pero todavía insensiblemente. En el reino animal es todavía inconsciente, pero se manifiesta sensiblemente como sentido e instinto. ¿Ok? En el reino nominal, además de sentido e instinto, esta energía de la vida, energía creativa, es consciente. ¿Ok? Esa conciencia de sí es el yo. Por ejemplo, el ser humano puede decir yo soy, yo vivo, yo existo y por esto él puede trabajar con esa energía y progresar. Entonces, fíjate de dónde, aquí está, digamos, Ajá. la explicación, entre comillas, ¿no? Sí, De qué sucede, de por qué, del comienzo, lo que habíamos dicho, ¿no? Que íbamos a hablar de esa, ¿cuál es la esencia de ese yo soy? ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de decir yo soy? Tú miras al perro o hablas y tú no ves en la naturaleza sino una entidad como el ser humano, que es la única que es capaz de hacerlo, ¿ves? Entonces me vino, perdón, la primera pregunta que ella hace y cómo la responde, ¿no? ajá, Porque yo voy directo a ello, a la sustancia. Aunque en el curso decía, bueno, las guías y Mimi respondieron. Sin embargo, todo esto fue pulido por ella, ¿no? claro. Dice,
Dice, da un ejemplo, dice, de acuerdo con lo que has leído, di qué es para ti la fuerza activa del ser y da un ejemplo de su presencia en ti y en las cosas. Dice, de acuerdo con lo que hemos leído, la fuerza activa del ser anonadado en su manifestación, y ya vamos al concepto que me pediste, libertad, Sí, es voluntad de permisión, la que da vida, existencia, porque yo puse una nota aquí que es mía, sí, la que da existencia, ser y vida a toda creación. ¿Ok? Entonces tenemos ese plano del ser, el hecho de que tú eres, no solamente de que tú eres tú, sino el hecho de ser viene de allí, ¿no? Un ejemplo de su presencia en mí y en todo ser humano es el hecho mismo de existir y de ser consciente de sí mismo, de poder realizar cualquier actividad, moverme, caminar, estudiar, trabajar, progresar, etcétera. Ok, em, déjame, yo creo que la tengo más en más síntesis en un escrito aquí. Sí. Entonces hay otra pregunta donde dice, de acuerdo con lo que has leído, di qué es para ti la vida. Bueno, se supone que has leído el documento, pero a lo que voy es esto. La vida es para mí la presencia de la manifestación de Dios, el ser en la creación, ¿sí? Y luego pregunta, ¿y cómo está presente en ti? Está presente en mí y en todo ser humano como conciencia de sí mismo, el yo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí te dice, mira, ese yo ente es la imagen de Dios mismo. claro, Lo que tú no tienes es la semejanza de Dios. Cuando dice, hagamos el hombre a su imagen y semejanza. Pero ya en Jesucristo se dio la imagen y la semejanza, porque fue tomado, la semejanza sería el Espíritu, o para el cristianismo, el Espíritu Santo, digamos, ¿no? Que se completa. Entonces allí están todo en uno. Pero en tu caso, como ser humano, tú ya recibes la imagen. Tu yo ente está en un estado de inocencia. Bueno, digamos que heredas la culpa y adámica, etcétera, pero como libertad, tú eres un yo ente que puede llegar en un momento a decidir entre tú y el ser, ¿ves? O sea, yo ente y libertad y libre arbitrio van de la mano. Conciencia y libertad son dos fenómenos que se dan en unidad. No hay uno sin lo otro. ¿Ves? Y tu autoconciencia podremos decir que tú estás en medio allá en el Calvario y tú eres uno de los dos ladrones y el yo es o el ladrón bueno o el ladrón malo. Tú puedes ser el ladrón malo y apropiarte y orientarte a ti mismo o puedes ser el bueno y reconocer lo que se dio exactamente. en la naturaleza humana, ¿no? En Jesucristo. Ah, Sí, pero ese yo es libre, claro, al decir libre quiero decir en su potencialidad, porque estamos atrapados, estamos enmarañados por la energía egocéntrica. sí, Habría que leer toda la historia, ¿no? De cómo fue todo aquello, ¿recuerdas? Bueno, esta era la parte que eh, a mí me impactó esto, oír esto, y después ella dice que el hombre es el centro de la creación, y eso hacía resonancia conmigo, porque en verdad es así. Es claro, decir, si tú te conectas contigo por un momento determinado, es como que el universo entero está centrado allí. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero es un solipsismo, ¿tú crees quién te crees? No, sí, sí, tú no sabes ni siquiera qué va a suceder cuando muera, a lo mejor esto desaparece. claro, Bueno, tú dices, no, no, pero es como que cada ser humano es un pequeño Dios. Yo dije, dioses sois y caeréis como cualquiera de los príncipes, ¿no? Es una cita que tiene ella de la Biblia, cuando ponía las almas allí que toman cuerpo en uno de los grabados, y entonces al descender, ¿no? Porque tienen ahora que descender y seguir la ruta que marcó sí, el deseo de la libertad y cumplir, cerrar el círculo, etcétera, etcétera. Allí vas tú.
Allí vas tú, Claro, es impresionante. Ahora, vamos a lo del concepto de anonadamiento que me pediste. Aquí sí, ella sí, debe sí. tener, porque Para es redondear interesante, todo ¿no? esto, ¿no? Sí, vamos a verlo. Este, yo lo tengo aquí en una de las... Mira, tengo todavía el cuadernito donde anotaba las respuestas de ella. Qué cosa. Ok. Ah, mira, antes de esto, está interesante. ¿Por qué se dice en las páginas que has leído que el hombre es el centro de la creación? Ese para cerrar esa idea. Yo estaba Sí, diciendo eso. El hombre es el centro de la creación porque es el único ser que tiene conciencia de sí, porque lleva en sí mismo el ser de quien depende todo lo creado. sí, sí, Claro, esto se da en virtud del anonadamiento, ¿ves? claro. Entonces, hay una respuesta de ella Ese sería, que sería la que tú buscas, ¿no? La que yo exacto. estaba. Y me parece muy, muy importante que sea. Sí. Y aquí se ve que no tenemos nada programado, ¿no? Así es, como siempre, es lo que Dios va poniendo en el camino para que se Pero vaya dando. la pregunta me pareció que, que venía porque si tú lo buscas en el diccionario, anonadarse significa anihilarse, venir a menos, Ah, sí. Ah, mira, no le. pero el toque que le da a ella, el significado es más profundo para La poder expresar esto que, importancia, sí, sí, no el significado, la importancia de lo que realmente es y que sí, no, como bien dices, no está en el diccionario, que sí. nadie lo tiene así como alguien, algo muy, muy Entonces, sutil y la importancia de lo que es. entonces volviendo a ese anonadamiento que se da allá y que después se da imagen en imagen, porque el unigénito se anonada, el unigénito también, como libertad, como obra de libertad, se anonada en los seres libres y después, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega el hombre, ese anonadamiento. Dice, ¿qué entiendes tú por anonadamiento? Em, Significa acción de dejar ser lo que se es conscientemente ante la inconsciencia de otro u otros, para ayudarles a tomar conciencia de su inconsciencia. Prácticamente lo que hacía ella. Prácticamente lo que hacía el maestro con los discípulos, Claro, Jesucristo, es como el sacrificio, el dejar de ser el mismo para que el otro viva, ¿no? ¿Qué entiendes tú por anonadamiento del ser que es? Esta es la parte que yo creo que tú buscabas, ¿no? exactamente. ¿Puede darse esto en el ser humano? Dice, anonadamiento del ser que es el acto que el ser realiza hasta parecer no existente en la nada de la libertad y como consecuencia de todas las criaturas de la creación, dejando de ser él para que lo que no es sea, a pesar de ser el ser y la vida de todo, sin el cual nada existe. El ser humano no se anonada porque ya él es nada. Ese anonadamiento sería en él la negación de sí mismo. Entonces, para el ser, ese término se aplica al ser, que es Claro, el único claro. que es. Mira, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le pregunta, pero ¿quién eres? ¿Qué voy a decir cuando mi pueblo me pregunte, ¿quién me envía? Dice, diles, yo soy el que soy, el que es. El que soy, es decir, yo soy el único que es, yo soy el que es. Todo Claro, lo demás es ilusión, es nada. claro, Entonces, ese es el sentido del ser. claro. Es el que es. Lo que está allí
tu yo, mi yo, o el yo que se dio allí en la dimensión fuera del tiempo de la obra, es sencillamente nada, Nada. nada, es ilusión. Y el ser se ha anonadado y le ha dado existencia a ese yo, no solo a ese yo, a cada una de esas partículas libres que dicen ser yo, como tú y yo, Así para es. que tomemos conciencia y retornemos la unidad. Entonces somos libertad, ¿sí? Un poco condicionada, es verdad, pero em, tenemos en nuestras manos como la herramienta, que es por ejemplo, esta búsqueda, Claro. esto es un principio, y después la gracia, porque como dice el Evangelio, toca la puerta y te abren. Quien toca la puerta se le abrirá, llama y te contestarán. Es decir, si tú estás buscando, Así es. encuentras. Em, Bueno, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque siempre soy yo el que está dirigiendo las No, 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 no. alternativas y las cosas. No, bueno, porque Cuando, traemos todo, traes toda esa compilación de lo que viene sí, de de esta secuencia, ¿no? Y que es cómo se va abriendo, cómo va la gente no sabe que hemos tenido charlas anteriores a esta para llegar a este momento y cuando se da la conversación, como pasa siempre, pues se van dando otras cosas que no teníamos ni pensada, que tú no sí, tenías ni pensado decirlas y se van dando, ¿no? Y así es. Y es como dicen, yo me enfoco en lo último que acabas de decir, que es exactamente, tocas la puerta y se va abriendo. Y eso es lo que está pasando en la conciencia hoy. Se sí. están abriendo las puertas. Entonces hoy hemos visto al yo como, no como un villano, porque casi siempre lo escuchamos como el yo egoísta. Bueno, porque tú cuando ves el glosario de la nueva tierra, ves el yo ser, el yo nada, el yo ente, el yo ego, y dice, bueno, ¿qué tanto yo hay? Hay un solo yo, el tuyo. Sí, Ese Juan Pablo que dice ser tú, ese eres. Ahora son estados en relación a la conciencia. claro. Tú vas ascendiendo en ese esquema que estábamos viendo. Ujú. Ese esquema es impresionante Sí, de cómo se va dando la escalera de la conciencia, ¿no? En el plano material, después psicológico y luego en el plano sobrenatural. Y tú estás llamado a eso. Ahora, el ser humano común y corriente no lo cree. Es decir, esto es para pocos. El que haga contacto con esto tiene la llave sí. para empezar como a buscarse a sí mismo, a encontrarse consigo, que fue lo que me pasó hace años. Y yo no puedo decir todavía que me encontré, ¿no? Una cosa te dije en un programa que era tener conciencia, que es lo que estoy tratando Es lo que de estamos ver. tratando, ¿no? Tú, yo y Y muchos otra, más, ¿no? Y hay niveles, ¿no? Pero ya y otra estamos, cosa, como dicen, ya se encendió esa chispa de la que estás hablando. Y esa es la que esperamos que quienes hoy escuchan también y a lo mejor no entienden racionalmente nada, que hay algo intuitivamente, comprenden algo poquito de lo que hoy dijiste y empiezan a engarzarse con todo eso, ¿no? y tú ves, por ejemplo, cuando tú ves viajar a la luna, bueno, ¿qué haces? ¿Qué hago yo viajando a la luna? Ah, pero logramos llegar a la luna, pero ¿qué hiciste? Sí, Vas a llevar tu yo con todas tus inquietudes, tus angustias metafísicas y te vas a sentar allá a ver un paisaje nublado y ¿qué encuentras? Entonces el yo es lo más cercano y a la vez es como tu puerta, en donde puedes comenzar a la mejor aventura de tu vida, yo creo. claro. No, Te- no, yo creo, es la mejor aventura ya no digamos de la vida, de tu existencia. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque me habías dicho No, hace unos minutos, ya no, ya estamos, como siempre, ya nos pasamos de la raya, ya te pasaste, ok, ¿no? Estamos de cumplir entonces, una hora, así es que si cierras el programa y sí, invitas a todos para el próximo programa la próxima semana. vamos a ver quién sobrevive, porque esto se hace a veces, No, sí, bueno, pero vamos a cerrar con este texto que leí de Josefina, el último párrafo de ese documento, me parece que es genial para cerrar. Entonces lo sí, podemos leer. sí, Es porque, como te dije, ¿no? Ella es increíble cuando tomas un escrito de ella, no solo está ahí el contenido
esencial del mensaje, que es la nada y el todo, la negación de sí mismo, el ser es el que es, el yo es nada, etcétera. No, es como un círculo que abre de un alfa y se cierra en un omega. Entonces, voy a leer esto, dice, creo que es este, voy a confirmar. Por tener conciencia de sí, o sea, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Por tener conciencia de sí, el ser humano es imagen de Dios y su unidad más cercana es la naturaleza humana, el hombre. ¿Ok? El hombre, porque no podemos, como te digo, borrar de un plumazo No, lo histórico espiritual. Se dio primero la naturaleza humana, el unigénito se manifiesta en el hombre y después a través del hombre en los seres humanos, pero que al final quien se identifica con el ser en el hombre, en el origen, es como si se identificara con el ser mismo. O sea, pero hay que respetar em, las nociones, ¿no? El hombre es el centro de la creación, porque él, en cuanto a su esencia de hombre, debe estar centrado en su ser, que es lo que no tenemos, ¿no? El único que es Dios, y por esto de él dependen los otros reinos. Estos dependen de su libertad. Imagínate la responsabilidad nuestra, ¿no? sí, Así pues, es una gran responsabilidad para el ser humano. Lo dice ella, no me acordaba. Es una gran responsabilidad para el ser humano la orientación que dé a su libertad. Si él se orienta egoístamente a sí mismo, a su yo, está deteniendo en sí mismas todas las cosas. Fue lo que sucedió en el hombre Adán, en el paraíso, al aceptar la tentación, quebrantando de este modo el orden querido por Dios y que depende totalmente de su voluntad. Orden que está siendo restaurado por Jesús en Cristo, en su cuerpo y miembros. Jesucristo, el hombre, la naturaleza humana. Si el ser humano se orienta inegoístamente, según conciencia, a lo que él es, su ser, siendo, se está orientando él mismo y está orientando todas las cosas a su verdadero ser, el que es en sí mismo y consigo mismo, presente en el hombre Jesucristo. qué Un belleza. cierre, un cierre espectacular, ¿no? No, no, espectacular. Sí, Dios, yo recuerdo, creo que te contaba, ¿no? Cuando Guillén publicó su libro Conociendo el Yo, ya yo me estaba alejando de los filósofos y entrando en esto, y era distintísimo. Con la filosofía tú llevas las cosas aquí, ¿no? Aunque Guillén ya había dado un poquito más allá, un salto un poquito más reflexivo. claro, Y entonces todos esos conceptos que él tenía allí de yo ser, yo nada, yo ente, a mí me parecían como, bueno, acercamientos a esto, porque en el glosario de la Nueva Tierra te lo explica. Cuando tú abres la Nueva Tierra encuentras toda la explicación detallada, ¿no? Ella ve un yo ente universal, un yo ente individual, el yo colectivo, es decir, tienes que meterte en los detalles, ¿no? Para ver cómo ese yo del comienzo del que hablábamos de la libertad obra, cómo se proyectó y cómo se ramificó y cómo nos llega, ¿no? Este, hasta converger en este yo, que como te dije, puede ser el ladrón bueno o puede ser el malo, pero somos ladrones porque no somos y decimos que somos, así es. ¿sí? Es la primera intuición que tiene ella cuando tiene la conciencia del ser y la nada, la manifestación que se dio, Sí, es, ella decía, lo único que logro comprender aquí es que eso es todo y yo soy nada. Y, y decía que se sentía como una panela de hielo que se iba derritiendo, derritiendo ante esa presencia, ¿no? Interesantísimo, ¿no? y qué Y, belleza. y, y, y bueno, después todo lo que vive, ¿no? Porque esto es Claro, práctico, esto no sí, es solamente concientizar, en ella se dio una toma de conciencia de la que claro, hablábamos, bueno,
cuando está viendo las cosas y bueno, ya de eso ha hablado bastante Iles, ¿no? Sobre todo a mí me impactaba mucho, ¿sabes qué me impactó bastante de esa experiencia? Sí, sí, Que ella decía que toda la inteligencia, que todas las cosas que ella creía que las había hecho por sí misma no eran suyas, que ella se había apropiado todo eso, que era sí, esa fuerza la que sostenía, hacía, creaba e inventaba, y que ella era solo como un vehículo. Y empezó a darse cuenta, y mira, Juan Pablo, yo hasta el día de hoy no puedo captar la vivencia que ella tuvo en mi vida. Todavía claro. yo hago algo y me lo apropio y me veo yo siendo el, Tú y y todo, en pocos espacios de lucidez, yo le doy curso a eso que claro. ella, pero muy, muy breve, pero lamentablemente es como tenemos una tendencia, ¿no? Sí, Al yo mismo, a ser el claro. centro, a apropiarnos hacer personas, Sí, pero como le diríamos en inglés, fake, falsas, y no reales. así es. Okey. Pues Bueno, vamos, esta vez vamos a concluir el programa, porque si no te sí, sigues otra hora. Y eh, quedamos con la puerta abierta para la segunda parte, la ya segunda, ahí podemos ¿no? cerrar. Ya, Ahí ya, ya podemos seguramente tú vas a reflexionar en algunos de los, ahorita que veamos ya, ¿no? Que veas el programa y reflexiones sobre detalles que son importantes para la segunda qui parte y para quizá quienes. quizá no haga falta porque ya tengo como una idea de que puede Ok, ser lo segundo. Es más, ok, vamos a enfocarlo más hacia eso que hablamos al final, de la nada. ok, Esa buenísimo, concientización de la nada, que va aparejada con el yo, porque siendo el yo nada, esa es su esencia. claro, Es como, mira, esa intuición estaba hasta en Heidegger, que es un ateo, libre pensador. Estaba el ente, viene el campo de la nada y después el ser, ¿sí? Que fue prácticamente el esquema de Guillén en todas sus clases. Y es así, ese claro. yo en su esencia es nada. Pero es una nada Tiene que ser que nada, ¿no? que puede es una nada, que es una cuando tú logras, como en ella, concebir esa nada, es una explosión. Claro, Ojalá nos llegara. Y entonces allí es que puede el ser manifestarse. así es, Y toda su vida, toda la vida de ella fue precisamente como ejemplo, la veíamos, cómo claro, era apocándose, o sea, dejando de ser para que la voluntad de Dios fuera. No, tienes que haber vivido cerca para sí, verlo en detalle. sí, 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 totalmente. Bueno, entonces Pues muy estamos bien, pendientes. estamos, no, estamos pendientes para la próxima semana, invitamos a todos los que hoy Sí, a los te que sobrevivieron. escucharon y se dieron ya una idea muy completa de todo esto y quienes pues te refrescaron muchas de las vivencias que tuvieron al lado de Josefina Chacín Duchamp, como Exactamente. siempre, Y una vez más. deberías extenderle, yo me imagino que lo has hecho, ¿no? A Sí. Bernardo, a Félix, a todos ellos que se congregaron en una época y fueron escogidos por el Señor mismo Están abiertos, para como expresarlos. dicen, esto está abierto para quien quiera, tú Sí, lo has expresado y aquí estás, para quien sí, quiera o tenga el deseo de hacerlo, yo abiertísimo, como dicen, yo abierto o disponible como materia disponible para que se dé lo que se tenga que dar en esta manifestación que tenemos hoy para todos, abierta, ¿no? Para que expandamos la conciencia, el conocimiento de todo lo que hoy estamos viviendo con esta libertad de expresarlo como tú lo sí. estás Y, haciendo. y al fin y al cabo ya valió la pena para mí y vale la pena para ti. Y ya somos dos. Así Y es, donde, donde, así es, donde hay dos, en mi nombre estoy yo, dice él. así es, como en este momento. Como esto no se da sin el apoyo de él, ella, para que esto se lleve a cabo cada semana, si es posible, y cuando no, pues es porque así se No, decidió. yo lo siento en mi vida. Yo, al volver a estos escritos, yo siento como una nueva vida. He podido, he podido hacer el esfuerzo para renunciar en ciertos aspectos. Esto es un alimento. Esto es No, bueno, fu- te esto lleva es, a concientizar, porque esto fue una revelación. Esto no son escritos que vinieron de la mente, exactamente. lucubraciones de personas. Esto es diferente.
No, bueno, ¿sí? esto es conciencia pura, esto es No, no la es, no esencia de la es, vida, de todo, del universo, de lo no es que conocimiento. Y tú no terminas de socavarlo, de excavarlo porque mira, es inagotable. Tú puedes leer el claro, párrafo 3 veces, como te decía. sí. Mira, una vez, te voy a decir, último cuento del cuentacuentos. Una vez estaba con ella, Último. estaba con ella, me tocó, bah, yo la extraño. Estaba yo en mi apartamentico, ahí en mi habitación de los altos, leyendo La Nueva Tierra, y de pronto, wow, estaba leyendo el pasaje de Adán, el capítulo, era el grabado 24, 25, y comprendí algo. Y, y yo acostumbro, como tú sabes, la tendencia de escritor a escribir las ideas, las Sí, reflexiones. Y cuando fui a llevarlo al papel, no pude. Por más que traté, pero yo sabía que sí había comprendido algo, pero no sabía. Y un día conversando con ella, le dije: Mira, a mí me pasó esto. Estaba reflexionando la nueva tierra y encontré un pasaje y yo entendí. Es decir, sentí que comprendía, pero fui a escribirlo y no ya pude". no. Y me dijo: "Bueno, eso sí es una intuición, ¿ves? Ahí recibiste una intuición". Es decir, es todo lo contrario. Si tú lo llevas a la No es cabeza, de la ya, razón, ya lo pierdes. no es de la razón. Entonces es de la Así, vida, de la vida. sí, Y estos escritos son así. Tú puedes sí, leerlos una y otra vez. Es como el Evangelio. El Evangelio sí. tú lo lees y lo vuelves a leer y te puede decir algo nuevo y cada cosa es distinta, porque ahí está el espíritu manifestándose, es la vida. ¿Ok? Muy Bueno, bien, pues entonces, ya no te dejo hablar un segundo más. Se terminó el programa, por favor. Me voy a despedir de todos. Gracias a todos los que hoy nos escuchan desde cualquier parte del planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Guillermo Arciniegas. Como siempre, el cuentacuentos, es muy elocuente y no le falta tiempo, eso sí. Muchísimas gracias a todos. In la cash, era a la que Halaken, no se o te olvide. yo soy tú.